Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio y les traigo un nuevo video al canal. En el día de hoy vamos a estar hablando y repasando 7 casos de países que deberían ser mucho mejores en el fútbol. Son países que ya sea por la hinchada que tienen, por la importancia que le dan a este deporte, por la cantidad de fanáticos que siguen al fútbol, por la calidad de jóvenes que tienen o por resultados que han tenido en otras competencias, mismo sus clubes, deberían ser mucho más importantes, tanto en la actualidad como históricamente en el mundo del fútbol. Y por distintos factores que vamos a tratar de hablar en este video, no lo han logrado. Así que espero que les guste mucho la idea del video, que me dejen su opinión respecto a estos 7 casos en los comentarios y que comenten también otros casos que creen que se aplica exactamente lo mismo, que se suscriban al canal y activen la campanita, también lo pueden hacer con el canal secundario que van a encontrar el link en la descripción, que dejen su me gusta y arrancamos con el video. Sin duda el eterno caso de un país que tiene todo para ser potencia en cualquier cuestión que se proponga, pero puntualmente en el fútbol, y que nunca lo ha logrado, es el caso de China. China es uno de los países, o mejor dicho, el país más poblado del mundo. Tiene casi 1.500 millones de habitantes, lo cual obviamente le da la posibilidad de poder tener muchos jugadores de fútbol y también muchas personas o jugadores en cualquier disciplina. Hemos visto que cuando se lo proponen y cuando tienen interés son grandes potencias en el deporte. En los Juegos Olímpicos son prácticamente siempre los que están arriba en el medallero con mayor cantidad de las mismas, pero también es cierto que en la gran mayoría de los deportes en los cuales destaca son deportes o disciplinas en las cuales son individuales. A nivel colectivo, China no es un gran país en cuanto a selecciones, en el básquet, en el vóley y justamente en el fútbol. Muchos deben esto quizás a que es un país que propone o promulga mucho más políticas individualistas que políticas en equipos. Sin embargo, en el fútbol la verdad es que China no ha tenido un gran interés históricamente. La realidad es que la selección de China nunca ha despertado gran interés, solamente clasificó en el año 2002 a una única Copa del Mundo. Nunca ha ganado la Copa Asiática, solamente tiene 2 subcampeonatos, pero también es cierto que en algún momento han intentado ir por el camino del fútbol. En los últimos años hemos visto cómo han inyectado muchísimo capital, porque ese es otro de los factores. China tiene muchísimo dinero para poder gastar en cualquier deporte para impulsarlo, e intentaron mediante la Superliga y llegar sus equipos de grandes estrellas del fútbol, poder potenciar su fútbol y de esta forma tener un plan para que su selección se vuelva competitiva. Cosa que fracasó rotundamente porque los equipos perdieron mucho dinero, terminaron vendiendo los jugadores, la gran mayoría de los equipos han desaparecido, hoy en día la Superliga China está en claro declive, pero sobre todo no han logrado jamás potenciar, no hablo ni siquiera de una selección, sino algún jugador que pueda llegar a ser reconocido a nivel mundial. Todo esto hace que obviamente el deporte no crezca porque al no tener una selección, al no tener jugadores emblemáticos en las grandes ligas, los espectadores no les interesa seguir el fútbol de China y no han podido quizás replicar el modelo que ha tenido su gran hermano Japón, que en los últimos años, con formadores de equipos, con darle mucha más importancia a las juveniles, han formado al día de hoy una selección de las más temibles de Asia. Lamentablemente China siempre ha intentado por el camino rápido, llevar entrenadores a través de mucho dinero, llevar grandes estrellas en su ocaso, también a través de mucho dinero, pero nunca quizás se centró en las bases del deporte y por eso justamente al día de hoy sigue siendo un país que tiene nula importancia en el mundo del fútbol. Otro caso similar, pero quizás en menor medida, también es lo que ocurre con la India. Otro país de los más poblados del planeta, muy cerca de China y según las estimaciones se calcula que en los próximos años va a terminar pasándolo en cuanto a cantidad de población y se va a convertir en el país con mayor cantidad de habitantes. Un país que, a diferencia de China, quizás no es tan virtuoso en otras competencias, como lo hemos visto en el caso de China, sobre todo en las disciplinas olímpicas, pero que sí, quizás el principal problema que tiene China es que tiene un deporte en el cual se centra prácticamente todo en el país y es el más popular, que es el cricket, un deporte que, salvo en la India, quizás no hay otro país en el cual sea tan practicado. Todos los chicos cuando están en el colegio, cuando practican un deporte, quieren jugar al cricket, dejando de lado quizás otros deportes, dentro de ellos el fútbol, el cual, si bien sigue en algunas de las ligas más importantes, como la Premier o la Liga Española, en general no es de los más populares. Blatter en algún momento dijo que la India iba a ser el gigante dormido que iba a emerger en las próximas décadas. La verdad es que parece que no hay nada más lejano que eso. Intentó en algún momento con la Superliga India, la verdad que no le fue bien para nada. Llevaron figuras ya retiradas a intentar revivir una liga
que la verdad es que nunca causó interés ni a nivel local ni tampoco en el plano internacional. La selección es muy débil, no tiene jugadores representativos, lejísimos de clasificar a una Copa del Mundo, la cual nunca han logrado, y lamentablemente para uno de los países más poblados del planeta, el fútbol es algo que está completamente obsoleto. Sin duda uno de los casos más paradigmáticos de todos los que vamos a repasar es el de México, porque tiene absolutamente todo para ser una selección y un país mucho más competitivo en el plano internacional. Es un país que tiene el dinero a nivel monetario en América, es probablemente una de las ligas más importantes y que mayor recursos tiene justamente para comprar jugadores y hacer su liga competitiva. En cuanto a los fanáticos, sin duda es un país que vive el fútbol y le encanta y lo ama, tiene muchos seguidores de todas las ligas y de la propia y obviamente también de su selección. Muchas veces se ha dicho que México no tiene potencial o no tiene talento, lo cual creo que también termina siendo falso. Es una de las selecciones que mayor cantidad de finales y títulos de la sub-17 tiene a nivel mundial. Es decir, que en cuanto a jóvenes talentos que se va formando, México tiene material y de sobra, además tiene oros olímpicos. Es una selección que lamentablemente a nivel CONCACAF sin duda domina, tiene 11 títulos y es la máxima ganadora, pero que hace agua siempre que es una Copa del Mundo. En toda la historia de los mundiales, donde ha clasificado a la gran mayoría de las ediciones, solamente ha llegado 2 veces a los cuartos de final y en las 2 ocasiones que llegó fue cuando fue local en el 70 y en el 86. Después siempre ha deambulado entre la fase de grupos y los octavos de final, en la cual muchas veces ha caído. ¿Por qué México no logra dar ese salto para ser una selección que habitualmente vemos entre las 8 mejores del mundo o por qué no alguna vez en las semifinales? La verdad es que es un análisis muy profundo que podría simplemente dedicarle un video a esto, pero para hacerlo rápido creo que hay 2 factores. Por un lado creo que a México le falta competitividad en la CONCACAF, se enfrenta a muchas selecciones que son menores, por lo cual no le termina dando esa importancia, y cuando se cruza con selecciones mejores, lamentablemente no está al nivel o no tiene ese ritmo. Por eso muchas veces se ha especulado de por qué no se une o por qué no se busca una alianza con CONMEBOL, donde podría enfrentar mucho más seguido a selecciones como Argentina y Brasil. En algún momento se hizo, duró un par de años cuando se venía a jugar la Copa América y sus equipos juegan Copa Libertadores. Lamentablemente después eso se deshizo y se vio el impacto en el fútbol mexicano porque ha disminuido su nivel. Y creo que principalmente el problema que tiene México es lo que hay con sus clubes. Me explayo un poco más. La realidad es que México quizás tiene jugadores que podrían dar el salto al fútbol europeo con 19, 20 años y empezar a formarse allí. Quizás el caso más emblemático del día de hoy sea el de Santi Jiménez en el Feyenoord, que le está yendo muy bien y que tiene esa edad, pero muchas veces no lo hacen porque los clubes mexicanos piden valores altísimos o no los quieren dejar ir para que sigan en la liga y sigan en sus equipos, y cuando dan el salto justamente a estos equipos europeos, ya con 25 o 26 años, no es lo mismo. No es lo mismo ser un jugador de 20 años que ya tiene roce europeo que ser un jugador de 25 o 26 que recién sale de la liga mexicana. Creo que todos estos factores terminan fusionándose para que México no pueda ser una gran selección en los mundiales. Y un caso que no podía dejar afuera, más allá de que estén mejorando en el último tiempo, es el de los Estados Unidos. Siempre que pensamos en Estados Unidos pensamos en una gran potencia a nivel mundial en todos los aspectos y el deporte no es una excepción. En muchos de los deportes dominan y por amplitud, en el básquet con la NBA, en las disciplinas olímpicas, en los propios deportes que tienen, como la NFL y deportes que se practican allí. La realidad es que Estados Unidos en prácticamente todos los deportes siempre es una de las potencias o uno de los países más importantes. Sin embargo, en el fútbol o en el soccer, como ellos lo han denominado, históricamente no han sido ese gran país. Sí, quizás en CONCACAF, siempre siendo el segundo detrás de México, pero después a nivel mundial nunca ha tenido ni una liga muy importante ni una gran selección. Es cierto que están tomando un camino muy interesante, contrario quizás al de México. La gran mayoría de sus jóvenes hoy en día juegan en las juveniles o en equipos europeos, lo cual obviamente sirve mucho que ya un jugador de 18 o 19 años empiece a tener rodaje en equipos europeos de las mejores ligas del mundo. Están mejorando mucho su liga, que en un comienzo era quizás como la China o la India, que fichaban jugadores viejos para retirarse. Al día de hoy han cambiado el paradigma y empiezan a fichar jóvenes promesas de Argentina, de Colombia, de Ecuador, y los empiezan a formar y después los venden para ganar dinero, lo cual ha potenciado su liga, pero igualmente todavía le falta. Quizás el Mundial del 2026 que van a organizar sea ese trampolín que necesitan para dar un salto y consolidarse como una de las selecciones más importantes que tiene el continente. Salimos un poco de América para ir a África. Y hay un país que siempre se ha hablado de que es una de las grandes potencias que tiene África, pero que no lo ha logrado consolidar, sobre todo en las Copas del Mundo, que es el caso de Nigeria. En los 90 aparecía Nigeria como una de las selecciones más competitivas y sorprendentes, llegando a los octavos de final, por ejemplo, de Estados Unidos 1994.
Sin embargo, se terminó quedando y es una selección que nunca ha avanzado más allá de los octavos de final, que la gran mayoría de las veces se ha ido en la fase de grupos, y otras selecciones africanas como Ghana, Senegal, Marruecos, que han llegado hasta los cuartos y semifinales inclusive, han terminado superando su rendimiento. En cuanto a juveniles, tiene un potencial increíble. Es la máxima ganadora de mundiales sub-17, con 5 títulos y 3 finales. Es decir, llegó a 8 finales de mundiales sub-17 y si bien no ganó títulos, también tiene finales. Tanto de mundiales sub-20 y también tiene oros olímpicos. Es decir, en cuanto al fútbol base, es una de las selecciones más potentes que hemos visto en los últimos años. Lamentablemente, más allá de tener buenas generaciones como la actual con Osimhen o más atrás en el tiempo con JJ Okocha o Koné, no se ha logrado consolidar como una selección importante a nivel mundial. Es cierto, su liga es prácticamente inexistente, no tiene un fútbol base en cuanto a sus propios equipos que sea interesante, pero es una selección que debería haber rendido mucho más. Muchos especulan, y esto es cierto, con el tema de que en Nigeria es bastante común el tema de la falsificación de la edad de los jugadores. Se cree muchas veces que ha ganado tantos mundiales sub-17 porque los jugadores que juegan en esa categoría son mucho más grandes. ¿Cómo termina esto afectando a Nigeria? Cuando llegan a nivel mayor ya son jugadores de 30, 35 años que no rinden de la misma manera que quizás cuando tienen menos edad. Es un mito, hay también verdades porque hay casos comprobados, pero también es una de las razones por las cuales se cree que Nigeria nunca ha terminado de dar ese salto a nivel Copa del Mundo. Y siguiendo en el continente africano, un caso difícil de explicar creo yo y bastante particular es lo que ocurre con Egipto, que es un país que tiene todo prácticamente para ser la más importante de las selecciones de África. Es la que más títulos tiene a nivel continental de la Copa Africana con 9 títulos, es la que tiene mejores representantes en cuanto a equipos, Al Ahly y Zamalek juntan entre los dos 15 Champions africanas y son los dos máximos ganadores, Al Ahly con 10 títulos y Zamalek con 5. Tiene probablemente en la actualidad uno de los mejores jugadores africanos de la historia como Mo Salah, pero en cuanto llega a una Copa del Mundo y la clasificación, Egipto prácticamente se borra y desaparece. Es una selección que solamente ha participado en 3 Copas del Mundo y en las últimas ediciones solamente clasificó a una que fue en el 2018, mientras que otras selecciones prácticamente clasifican siempre, como Túnez, como Argelia, como Nigeria, por mencionar algunas que quizás no tienen el mismo rendimiento que Egipto. Pero lo más llamativo de todo es que Egipto en los 3 mundiales en los cuales participó no ha ganado un solo partido y en todo se volvió en la fase de grupos. Es rarísimo el caso de una selección que domina tanto a nivel continental, tanto con su selección como también con equipos, pero que a la hora de jugar una Copa del Mundo prácticamente no tiene historia. Y por último, para cerrar, tenemos el caso de Rusia, que es bastante particular. Como sabrán, hasta la década del 90 Rusia competía como la Unión Soviética, que era un aglomerado de países. En esa época la verdad es que era una de las grandes potencias futbolísticas, siempre siendo protagonista en Eurocopa, siendo protagonista en mundiales, llegando hasta semifinales, ganando la Eurocopa en el 60, ganando oros olímpicos, pero en el momento en el cual se separó y Rusia se terminó convirtiendo en una selección individual, llamó la atención cómo se fue apagando poco a poco esta selección que siempre había sido la gran base de la Unión Soviética. Sus equipos, sus jugadores que habían nacido en el territorio ruso, siempre eran los que más destacaban y los que más cantidad formaban justamente en la selección soviética. Sin embargo, para que se hagan una idea, de las últimas 7 Eurocopas en las cuales participó, en 6 se fue en fase de grupos, no ha estado en la gran mayoría de los últimos mundiales y a los cuales se ha clasificado. En 4 de 5 también se fue en la fase de grupos. Muchos deben esto quizás al apoyo que tenía el régimen soviético sobre el deporte, que en Rusia quizás hoy en día no es de la misma manera, había un sistema mucho más organizado y el deporte y el fútbol puntualmente crecía mucho más. Llama la atención porque tiene una liga que tiene capital económico, con equipos con bastante alcance, como el Zenit, el Spartan de Moscú, entre algunos de los cuales se puede mencionar, pero lamentablemente Rusia, que es uno de los países o el país más grande del mundo, no ha podido consolidarse en el mundo del fútbol en los últimos años, al momento en el cual se separó. Y es llamativo quizás si lo comparamos con el caso de Croacia, que son muchos menos habitantes, que son mucho menos los recursos que tiene, pero en el momento en el cual se separó de Yugoslavia, se terminó convirtiendo también en una muy buena selección, cosa que Rusia, en el momento en el cual se separó de la Unión Soviética, no ha logrado hacer. Así que espero que les haya gustado la idea del video, que me dejen la opinión de estos 7 casos, si coinciden conmigo que son países que deberían ser mucho mejores del fútbol por las razones en las cuales yo me terminé explayando, que me pongan también en los comentarios otros casos que ustedes creen que deberían estar en el video, de países que por su infraestructura, cuestiones económicas, cuestiones de la importancia que le dan al fútbol o cualquier cuestión que ustedes crean deberían ser mejores en el mundo del fútbol y no mucho más. Espero que les haya gustado la idea del video y nos vemos mañana en uno próximo.